Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, primero que todo quiero darles las gracias por seguir en mi canal, por suscribirse y por compartir los videos. En el día de hoy quiero presentarles un tema que es muy importante y es un poco ver cuáles son las diferencias que hay entre la profesión de enfermería en nuestros países de Latinoamérica y aquí en Alemania. También invitarlos a todos para que estén animados con estos nuevos proyectos de buscar nuevas condiciones de vida, de buscar nuevas condiciones laborales y también la oportunidad de tener una formación extra. Entonces, bueno, los invito a que se queden en mi canal, le den me gusta y ya nos vemos. Bueno amigos, en el día de hoy voy a hablar de 4 cosas fundamentales y bueno, que son algunas cosas que ustedes me han preguntado tanto en YouTube como en el Instagram. Y bueno, les quiero comentar 4 cosas fundamentales. Primero, la formación, el tiempo de formación para los enfermeros aquí en Alemania. Segundo, cómo es ese tipo de formación, la especificidad de la formación de los enfermeros alemanes. Tercero, una gran diferencia que hay en lo que en nuestros países es instrumentación quirúrgica y enfermería y cómo se maneja esa parte aquí en Alemania. Vamos a hablar de lo que son las especialidades, las especializaciones para enfermeros aquí en Alemania. Bueno, enfermería aquí en Alemania entra dentro del estudio de lo que aquí se llaman Ausbildung. Entonces, una Ausbildung en Alemania normalmente dura 3 años. Para enfermería se necesita hacer 2.100 horas teóricas y 2.500 horas prácticas para obtener el diploma como enfermero. Entonces, eso es un dato que tenemos que tener muy en cuenta y que me lo han preguntado mucho. ¿Cuántas horas yo tengo que tener en mi formación en Colombia, en Perú, en México, en cualquier país de Latinoamérica para poder hacer un proceso de homologación aquí en Alemania? Entonces, el gobierno alemán exige que nosotros tengamos mínimo 2.100 horas teóricas y 2.500 horas prácticas en nuestra formación. En el caso, por ejemplo, de Colombia, nosotros en Colombia estudiamos 5 años, pero muchas veces hacemos menos horas teóricas y prácticas que las que hacen acá. Entonces, cuando vamos a hacer el proceso de homologación, muchas veces nos falta un poco el tema de horas. Cuando se va a hacer el proceso de homologación, se presentan todos los documentos con los certificados de estas horas que nosotros hemos hecho en nuestra universidad y lo que el gobierno hace es hacer la comparación. En algunos casos, aquí en Alemania funciona digamos como que en cada departamento, en cada Bundesland se llama, funciona un poco diferente. Pero por ejemplo en el Bundesland donde yo estoy solamente se tienen en cuenta las horas de la universidad, no se tiene como tanto en cuenta el tema de horas prácticas que se hayan tenido después como experiencia laboral. Pero hay muchos Bundesland aquí en Alemania que tienen en cuenta las horas que uno ya ha hecho en su experiencia laboral para completar estas horas que hacen falta en el proceso formativo. Entonces eso depende como en el lugar de Alemania donde se vaya a hacer la homologación. Pero por lo general el déficit de horas que nosotros tenemos con los enfermeros alemanes es muy poquito, Y también se nos da la oportunidad de si queremos, por ejemplo en el caso mío me dijeron, puedes hacer una formación adicional para cumplir esas horas o puedes hacer examen. Y yo me decidí por el examen. Entonces bueno, eso es por un lado. También el tema de los auxiliares de enfermería. Aquí en Alemania la formación de un auxiliar de enfermería dura en promedio 1 año y ellos hacen en general 900 horas teóricas y 700 horas prácticas. Estuve mirando pues y les voy a dejar abajo en el link de la página del gobierno que se encarga de las homologaciones y ahí está especificado cuáles carreras son homologables y cuántas horas se necesitan para hacer ese proceso de homologación. Entre esas está para el personal auxiliar de enfermería que me han preguntado mucho. Entonces en ese caso serían 900 horas prácticas y 700 horas teóricas. Bueno, el segundo tema que vamos a tratar hoy es la especificidad de la formación. Nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos una formación que es bastante integral y durante esos 5 años nosotros rotamos por todas las especialidades. Por ejemplo, empezamos con la parte de salud comunitaria, por ejemplo, en mi caso. Vimos pues como todas las materias bases, todo lo que tiene que ver con anatomía, fisiología, farmacología y después pasamos a hacer las horas prácticas en los hospitales y también pues obviamente en conjunto con las horas teóricas y veíamos por ejemplo materno-infantil, cuidado del adulto, cuidado del niño, urgencias, cirugía, cuidados intensivos, en fin, es un poco como muy general la formación que tenemos, bastante integral.
Y bueno, a veces eso también, bueno, tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas, porque a veces uno ve muchas cosas, pero no se puede concentrar pues específicamente en algunas áreas. En el caso de la formación aquí en Alemania es un poco diferente. Aquí se hace el primer año de formación de esos 3 años que dura la Ausbildung, se hace de todo lo que tiene que ver con lo que aquí en Alemania se llama Pflege, que es cuidado, y es como el cuidado integral del paciente. Entonces se aprende todo lo del cuidado básico del paciente, lo que es el baño del paciente, la alimentación, los cuidados básicos, todo eso se aprende en el primer año. Y los siguientes 2 años se hace un estudio específico, depende de lo que uno haya decidido que va a estudiar. Es decir, si yo me quiero formar como enfermero de cuidados intensivos, entonces me van a enfocar en esa área de cuidados intensivos. Si quiero ser enfermero de pediatría, me van a enfocar en todos esos 2 años, en todo lo que tiene que ver solo con el niño. O por ejemplo las personas que estudian para ser enfermeras de maternidad o enfermeros de maternidad, aquí se llama Hebamme, que son como, por decirlo así, parteras. Entonces también están enfocados todo ese tiempo en la parte de esa formación. Por eso la formación aquí es tan específica y las personas tienen muy buen conocimiento del área en la que trabajan, porque toda la formación se ha centrado en esa área. Digamos que eso es muy específico. Lo mismo pasa para el enfermero que se va a especializar, que va a estudiar, por ejemplo, como enfermero de anestesia o como enfermero de sala. Y ahí voy para decir lo que es el siguiente tema, que es lo que nosotros en nuestros países tenemos como una formación adicional o una carrera aparte, que es la instrumentación quirúrgica. Aquí la instrumentación quirúrgica hace parte de enfermería, y entonces son esas enfermeras o enfermeros que se dedican, el primer año hacen su parte de cuidado de todo lo que tiene que ver con el cuidado integral del paciente, y los 2 siguientes años ya están en el quirófano formándose en lo que tiene que ver con las técnicas quirúrgicas. Bueno, también cabe resaltar que obviamente uno se puede formar como enfermero general, y entonces uno recibe como una formación un poco más amplia y no específicamente en un área, sino que uno puede rotar por diferentes áreas, y es lo que aquí se llama en Alemania Gesundheits- und Krankenpfleger o Krankenpflegerin, que son los enfermeros generales, y que ese, en el caso por ejemplo mío, fue la homologación que yo recibí de mi título, enfermero general, como un enfermero general. En el caso de las personas que estudian para ser, por ejemplo, instrumentadores aquí, que son los enfermeros de sala de cirugía, se les llama OTA, que es como Operación Technische Assistent, que son específicamente para la sala de cirugía, que son obviamente la parte de instrumentación. Los que estudian, por ejemplo, para ser enfermeros de anestesia, se llama ATA, que quiere decir Anästhesie Technische Assistent, y entonces es como una formación más específica. Bueno, y en tercer lugar les quiero hablar un poquito sobre cómo funciona el tema de la instrumentación quirúrgica aquí en Alemania. Entonces, como ya les dije anteriormente, instrumentación quirúrgica hace parte de enfermería aquí en Alemania. Cuando una persona viene de Colombia a hacer el proceso, o bueno, quizá de cualquier país de Latinoamérica, a hacer el proceso de homologación aquí en Alemania, va a recibir un título de homologación como enfermero aquí en Alemania, sea como enfermero general, Gesundheits- und Krankenpfleger, que les había dicho, o como OTA, que OTA significa Operación Technische Assistent, y eso depende del tipo de formación que hayan tenido en su país. Por ejemplo, en Colombia, que instrumentación quirúrgica es netamente instrumentación quirúrgica, por lo general reciben el título de OTA, pero adicionalmente en muchos casos deben hacer un componente adicional aquí para la homologación de cuidados de enfermería, porque el enfermero de la sala se encarga no solamente de instrumentar, sino también de circular. Es decir, en una cirugía el uno instrumenta y el otro circula, y en la siguiente se cambian. Entonces hay ciertas cosas de cuidados de enfermería que deben hacer los instrumentadores cuando están circulando en la sala, o muchas veces deben recibir al paciente, hacer pues como todo el tema de rutina de preguntas de seguridad, de todo el cuidado del paciente. Entonces, muchas veces para el proceso de homologación de los instrumentadores quirúrgicos deben hacer unos módulos adicionales de cuidado de enfermería, específicos de cuidado de enfermería, para poder recibir su título de enfermeros de sala quirúrgica aquí en Alemania. En el caso, por ejemplo, de 2 compañeras mías que son de Venezuela, en Venezuela la instrumentación quirúrgica y la enfermería también están como en una misma profesión reunidas, entonces ellas no tuvieron que hacer ningún componente adicional de cuidado de enfermería, porque pues ellas ya eran como tal también enfermeras, y ellas recibieron su título como enfermeras generales aquí,
y trabajan como enfermeras en sala de cirugía. Bueno, y finalmente les voy a hablar de cómo funciona el tema de las especializaciones aquí en Alemania. El tema de las especializaciones para nosotros aquí se llamaría una Weiterbildung, que es como una formación adicional que se hace aquí en Alemania, y depende del área en la que se haga, también depende pues la duración, ¿cierto? Bueno, hay una ventaja muy grande, y es que cuando nosotros llegamos a Alemania y nos hacen la homologación como enfermeros generales, nosotros tenemos la opción de hacer especializaciones en cualquiera de las ramas. Cuando uno hace una homologación y recibe un título, por ejemplo, de enfermero de pediatría, o solamente como enfermero, como estudian acá, que estudian como enfermero de pediatría o como enfermero no sé, de cuidados intensivos, ya la especialización debería ser solamente en cuidados intensivos, o si es enfermero de pediatría, como solamente en el área de pediatría o áreas administrativas. Nosotros recibimos una homologación como enfermeros generales y nos da más opciones de hacer una especialización, digamos que casi que en cualquier área que queramos, porque podemos obviamente, tenemos una formación digamos que un poco más amplia y nos podemos ir hacia cualquiera de estas especialidades. Yo les voy a hablar de cómo funciona, por ejemplo, en el caso mío. Si yo quisiera hacer una especialización en este momento como enfermero de anestesia, porque es mi área en la que yo estoy trabajando, la formación más o menos dura 12-13 meses y también está formada en una parte práctica y una parte teórica. Para nosotros, digamos que la formación es gratuita porque yo trabajo dentro del hospital. Aquí las especializaciones las ofrece directamente el hospital, y si uno está trabajando dentro de este hospital, la formación es gratuita. Por ejemplo, para una persona que quiera hacer la especialización pero no trabaja en el hospital y viene de afuera, la especialización cuesta en promedio 4.500 euros, pero las personas obviamente que trabajan dentro del hospital, la formación es totalmente gratuita. Aquí en el hospital donde yo trabajo específicamente, por ejemplo, la especialización de anestesia para enfermeros dura 13 meses, son 435 horas teóricas y 800 horas prácticas. Lo bueno de hacer las especializaciones así es que uno está haciendo la especialización en el área donde trabaja. Entonces, cuando uno está viendo las horas teóricas, esas horas teóricas que uno va a hacer a la escuela, le cuentan como horas laborales, es decir, no tengo que hacer doble trabajo, es decir, ir a la escuela a estudiar y luego venir a hacer mi trabajo, sino que esas horas que yo estoy haciendo en la especialización me cuentan como horas laborales. Lo mismo cuando estoy haciendo mis horas prácticas. Esas horas prácticas que estoy haciendo de la especialización, obviamente también me cuentan como horas laborales. Entonces, obviamente está súper bien porque no tengo que hacer doble esfuerzo. Bueno, y eso es todo por hoy. Entonces, aquí en la parte de la descripción del video les voy a dejar nuevamente algunos links de las páginas del gobierno donde pueden consultar cuáles son las carreras que se pueden homologar aquí en Alemania, más o menos cuáles son los requisitos. Y bueno, invitarlos nuevamente a que se suscriban a mi canal, a que sigan los videos, me sigan también en las redes sociales, que también las voy a dejar por aquí. Y nada, si tienen preguntas, ya saben, me las pueden dejar en la parte de los comentarios. Me han preguntado muchas cosas sobre el tema de visados y demás. Voy a tratar de hacer un video también como comentando un poco cómo es el tema de la entrada laboral aquí en Alemania, qué documentos se necesitan y todo lo demás. Bueno, los links de la información, obviamente la información está en alemán, también está disponible en inglés, pero bueno, todos sabemos que con Google podemos traducir, entonces ahí se puede traducir toda la información a español y tenemos como una visión un poco más amplia de todo lo que es el sistema de salud y el sistema de homologación aquí, qué carreras existen, qué carreras no existen, cómo podríamos homologar nuestro título universitario. Y bueno, hasta una próxima, muchas gracias, chao.